Pablo Fabris, bueno, no es la primera vez que hablas del tema tránsito en el Consejo. Lamentablemente se ha dejado de hablar durante mucho tiempo en el Consejo del tema tránsito y es algo que en particular esta gestión no, bueno, al margen de quitar los últimos semáforos que hubo y de por ahí un tema, no devolverle los lomos de burro al parque que se transforman en una autopista una vez que pasás el pórtico para las motos sobre todo. Bueno, no ha habido políticas acertadas y bueno, cuando se intentó hacer algo era a través de un convenio con provincia que no prosperó porque se acabó la plata, dijo Milei. Ángel, primero buenas tardes. El convenio se firmó en septiembre del año 2023 en plena campaña electoral entre el intendente municipal Pisano y quien era en ese momento el secretario de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge Donofrio, hoy en algunas causas de corrupción, digamos. Y bueno, el convenio se firmó, por supuesto que no se puso en funcionamiento nada. Empezaba con un sistema de... Esto estaba en el marco de un programa provincial para la movilidad segura y responsable en la provincia de Buenos Aires. Por supuesto que involucraba al partido de Bolívar y había acciones para poder llevar adelante ese programa. Lamentablemente, a la fecha, no se hizo nada. Hubo un sistema, empezaba con un sistema de semáforos que eran en 2 o 3 intersecciones claves de Bolívar. Una era enfrente a la puerta principal de la sociedad rural, la intersección de 4 avenidas, Mariano Unzué, Almirante Brown, 9 de Julio y Pedro Viño. Otro era en la calle Leiría, esquina Almirante Brown. Errores en una estación de servicio. Exactamente. Y el otro no. Y el otro en otra estación de servicio que era donde en su momento hubo un semáforo en la esquina, claro, en la esquina de Lavalle y Pellegrini y Santos Plaza. Lamentablemente, como todo convenio firmado en épocas electorales, no se llevó adelante. Bueno, y ahora o sea, esto que te digo del parque, porque se podría ver cuánto te cuesta hacer los 3 lomos de burro que había en el parque. No, eso es obra pública municipal. Ahí no necesitas pedir ningún subsidio, ningún aporte provincial. Es obra pública municipal. En la sesión que se desarrolló ayer en el Consejo Deliberante, se solicitó lomos de burro o reductores de velocidad para la avenida Cacique Pincel, intersección con Las Heras, intersección con General Paz. Ahora, ¿no es más peligroso más adelante, donde incluso el auto no te frena? Porque sí, en esas 2 primeras cuadras, para el que no ha ido para ese lado de la ciudad, tenés pavimento. Sí. Ahora, a futuro, digamos, yendo para el lado de la vía, bueno, pasó, sí, chocaron 2 camionetas no hace mucho. Y volcó. El auto te resbala ahí porque sí, no hay adherencia. Sí, sí, sí. E incluso en un sector donde todavía no hay grandes quintas construidas, sí de la Pincén para acá y sí de la Pincén para allá, pero por ahí en la Pincén todavía faltan. Sumado a eso, los pastos en la esquina y los pastos que en época de primavera crecen en las ramblitas, sí, del medio, que hacen que sea todo peligroso en ese sector de Bolívar. Nosotros tuvimos varios vecinos que nos reclamaron por la situación. Ese barrio, como tantos barrios de Bolívar, después de la pandemia, se expandieron. No solamente desde el punto de vista poblacional, sino que también se expandieron desde el punto de vista comercial. Sí, hoy tiene una panadería, exactamente, un supermercado importante. Y vive mucha gente, y hay muchos chicos que usan el sistema de bicicletas para trasladarse o a los establecimientos educativos o a hacer deportes, recreación, etc. Entonces, esa era la necesidad que tiene esta gente de tener reductores de velocidad. Por supuesto que si se instalan rotondas, lomos de burro como corresponde. Y Pincén hay que poner una rotonda. Sí, exactamente. Por eso te digo, los barrios en general se han extendido. Además que, si vemos lo que es Calfucurá, lo que es la bicisenda, que también el año pasado presentamos otro pedido para que se restablezcan, para que las bicisendas tengan la función que tienen que tener. El abandono que tienen es terrible. En toda la ciudad. En toda la ciudad. Tenemos Juan Manuel de Rosa. Particularmente esa, como la de... Juan Manuel de Rosa. Sí, pero como la del CRU. La del CRU. Ahí en el Cacique Coliqueo. Esas te impiden el estacionamiento. Exactamente. Esas 2 en particular. Sí. Las otras no. Las otras pero no. Esas 2 te impiden el estacionamiento, sí, lo cual te genera otro problema de tránsito. Pero sobre todo la de Avenida Calfucurá, esa bicisenda se ha transformado en un estacionamiento. Sí.
no hay control de absolutamente nada. Tenemos la bicicenda de la avenida 3 de febrero, las dos primeras cuadras de 3 de febrero, entre Lavalle y Viamonte, donde no existe directamente la bicicenda, está roto. Todo camino hacia Juan Manuel de Rosas. Entonces, pedimos que se restablezcan, no es tanto el trabajo, no es tanto el dinero que hay que poner para solucionar eso. Además, el abandono de toda la parte de señalización de las mismas. Se han transformado en un peligro en este momento las bicisendas. Bicisendas, semáforos, rotonda, lomos de burro, reductores de velocidad. Creo que el tránsito... Bolívar, el parque automotor ha aumentado muchísimo. Sí. Hay esquinas críticas. El otro día me acordaba cuando me invitaste a la radio, creo que fue en el mes de diciembre, sí, y veíamos la esquina de General Paz y Mitre. Yo no quería nombrar el supermercado, pero esa esquina y la otra esquina, la de Mitre Intercepción Lavalle, es un peligro. Sobre todo en horas pico. En horas pico. Entonces, volviendo al convenio, Pisano firmó el convenio con Donofrio, entendemos claramente que fue un convenio en campaña electoral. Había un compromiso hasta del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires de anticiparle 15 millones de pesos. Hemos pedido en el Consejo Deliberante un informe a ver si lo recibieron, si no lo recibieron. Eso iba a ir a parar a una cuenta que tiene la Municipalidad de Bolívar en el Banco Provincia de Buenos Aires. Hasta el momento no tenemos respuesta. ¿Has hecho algún estudio de dónde más tendría que haber semáforos? ¿Dónde más? O sea, sos de los pocos que se ha ocupado del tema tránsito, no es la primera vez que hablas en el Consejo de Tránsito, un tema que pareciera que al resto le importa. Pero es muy importante. Pero lógicamente que es muy importante. No terminamos de tomar conciencia. El problema es que de 1878 al 2025 Bolívar sigue siendo 16 por 16. Exactamente. Y es una caja de zapatos cerrada que la obstaculiza para crecer hacia un lado del parque, hacia el otro la estación de tren, hacia el otro la rural y hacia el otro la ruta 226. Exactamente. Entonces es muy complicado. Pero el parque automotor... No, creció, de 1878 a hoy, imagínate. Bueno, pero estos últimos 10, 15 años... Sí, explotó. Hay momentos que no se puede transitar por algunas zonas de Bolívar, sobre todo en horas pico, en el centro. Y no solamente en el centro, hay accidentes en todo Bolívar, Y hoy se está dando muchos accidentes en los barrios. La cantidad de accidentes es una erogación de dinero del hospital. O sea, y lamentablemente no se toma conciencia de eso. No se toma conciencia. Las avenidas se han transformado en pistas de carrera de motos, sobre todo en nocturno. Tenemos el otro día recibimos la queja de la gente del barrio Cooperativa, donde termina el barrio Cooperativa hasta la ruta 65. Y ruta 65 agarran hacia la doble curva también. Exactamente. Entonces, lamentablemente estamos padeciendo esta desidia del gobierno municipal de no tomar conciencia de eso. Vos me preguntabas zonas críticas hay varias en Bolívar. Por decirte que se me viene a la memoria en este momento, la esquina de Venezuela y Mateo es una zona crítica. Ha habido un montón de accidentes. Increíblemente hay dos lomos burros. Claro, sí, pero hay un montón de accidentes. Otra esquina que siempre fue complicada, que ahora ha aflojado un poco, es Güemes y Alsina. Ahí siempre hubo accidentes. Después tenés San Martín y Viamonte, San Martín y Olavarría, Venezuela y La Prida. O sea, pero bueno, hay que tomar decisiones. Vuelvo a lo mismo. Por otros temas, lo he reiterado hasta el cansancio en el Consejo Deliberante, es momento de utilizar los recursos como corresponden. Y lamentablemente no se utilizan como corresponden. Van a cualquier otra partida presupuestaria menos a la que tienen que ir. Y el tránsito es un tema que nos preocupa porque está involucrada la salud. Además. Sí. Porque no sabes quién te va a tirar al diablo. Tenemos choques entre vehículos, involucradas bicicletas, involucradas motos, peatones. Entonces la seguridad del vecino tiene que ser una decisión del Estado de firme. Y lamentablemente cada día tenemos más accidentes. Vos vas a Deró, que es la mitad de Bolívar, semáforos. Vas a Henderson, que es menos de la mitad, semáforos. Alvear, que es un cuarto de Bolívar, semáforo. Pellegrini, por decirte, partido incluso más chiquito. Sí. Pellegrini es como Urdanpilleta. Como Urdanpilleta, sí, más o menos, sí. Entonces, pareciera ser un capricho, incluso de algunos concejales en algún momento, incluso
de la gente. La gente dice, no estamos bien. Algunos, no todos, pero algunos dicen, no, semáforo nos complica. Recordemos los semáforos de 4 tiempos, no sé si estabas acá en ese momento, pero los semáforos de 4 tiempos en determinados momentos del día era para dejarlos stand-by. Ahora, podrían aplicarse en horas pico, como pasa en muchas ciudades con el tema bomberos. El tema bomberos a veces te aplican cuando sale la autobomba te ponen el semáforo que se activa desde el cuartel. Me parece que hay un montón de cosas para buscarle la vuelta. Yo creo que es fundamental y es una medida que se tiene que tomar cuanto antes a fin de disminuir el riesgo sobre todo para la gente. Sobre todo para la gente. Es impresionante la cantidad. Nosotros me acuerdo que en el año 2023 teníamos una estadística que había armado Germán Rauch, que estaba muy buena, y nos daba entre 2 y pico casi a 3 accidentes por día. Una locura eso. Sí. Es una locura. Sí. No tomamos conciencia, más todo aquello que son accidentes menores que por ahí no se terminan de denunciar. Como el otro día que el de la moto se fue. Claro. Y no quedó en el lugar. Pero bueno, te vuelvo a repetir, todo eso significa gente involucrada, cortes de arterias, la intervención del hospital municipal, que ya está colapsado por muchos lados. Imagínate todos los días las ambulancias yendo a los lugares donde están los accidentes. Hay muchos lugares críticos, pero creo que la instalación de semáforos es fundamental. ¿No hay que abrir el centro cívico? Y fue una complicación también. Vital. Fue una complicación. Era la vía de escape a Brown y Lavalle. Exactamente. Fue una complicación. Entonces, eso sumó en contra de un buen sistema de tránsito. Yo creo que, y se va a ir agudizando en tanto no se tomen medidas, porque yo creo que el parque automotor va a seguir aumentando, las cuadras siguen siendo las mismas y hay que tomar decisiones. Sí, también a eso, y por ahí en el consejo se puede hacer esto de pedir, pero habría que buscar la forma, en algún momento ya se hizo, de que los bancos descentralicen también y haya un cajero en el hospital, un cajero del otro lado de la rotonda, un cajero en la rural. No puede ser que todo el mundo, todas las farmacias están en la planta urbana, sí, y se siguen habilitando farmacias en la planta urbana. Hay un montón de cuestiones que hacen que la gente termine viniendo al centro cuando tendría que tratar de descomprimirse. Lo de los cajeros no parece tan difícil y sin embargo no sucede. Sí. Lo de las farmacias tampoco parece muy difícil y sin embargo no sucede. Dicen que se abre una en la Calfucurá ahora. Sí, en principio. Pero después el resto viene todo. Todo al centro. Todo al centro, que son 4 cuadras. Si vos te pones a ver, los bancos en Bolívar están en 3 cuadras. En 3 cuadras están los 6 bancos de Bolívar. Además tenés una institución educativa en el medio con todas las implicancias que en cuanto a tránsito que se ocasionan en horas pico, tipo mediodía, tipo 5 o 6 de la tarde. Pero bueno. Escuela 1, IJS, Banco Provincia, Banco Nación, listo, ya está. No podés circular. Pero también tenés el resto de los bancos. El resto, tal cual. Lo digo, por la mayor afluencia de público, tenés Nación, Provincia, el IJS con los padres, claro, que van y vienen, y la Escuela 1. Sí, el jardín a la vuelta enfrente a la comisaría, y además hay momentos, sobre todo se ve en verano, cuando los bancos cambian el horario, que abren a partir de las 8 de la mañana, la circulación de vehículos es tremenda, sí, desde las 8 de la mañana. Ahora por ahí es un poquito más tarde, porque ya han vuelto a su horario de las 10 de la mañana, pero bueno, después se extiende hasta las 15. O sea, yo creo que forma parte de decisiones. Y vuelvo a lo mismo, creo que es la hora de prioridades. Este gobierno municipal lamentablemente no tiene prioridades. Y vos tenés que tener prioridades en la gestión. Porque no es el mismo Bolívar de hace 10 años, ni el de 20, y así para atrás. Entonces, tenés que tener prioridades en la gestión, es fundamental, y utilizar los recursos públicos, más en estas épocas de que falta el dinero, de que los recursos escasean, que ya no viene plata de gobiernos provinciales y nacionales como venían hace, 10 años atrás. Entonces hoy hay que tener prioridades y hay que buscar un plan que se gobierne, que se gestione como corresponde. Las estaciones de servicio también se siguen abriendo en la planta urbana. Cuando en Europa, por ejemplo, claro, ya hace años que... Es que es lo que vos dijiste hace un rato, Ángel. Bolívar era 16 por 16 y hoy ya es más que 16 por 16. ¿Cuántos barrios tenés? ¿Cuánta gente se ha ido a vivir a los barrios? Lo que nos transmite la gente de la zona de la avenida Cacique Pincén, tenemos lo mismo en otros barrios, llámese Cooperativa, ni hablar Villa Diamante, otros barrios como puede ser Casariego. Son barrios que se han hecho muy grandes y el riesgo
es el mismo. Pero lógicamente. Es el mismo. Entonces, bueno, del otro lado de la Pincén, en La Rioja. En La Rioja. Tenés 2 lomos de burro. Sí. No señalizados, pero bueno, hay 2 lomos de burro en las calles de tierra. Eso por lo menos. Y después están la prolongación Cancio atrás del parque. Atrás del parque. Tiene o tenía en su momento 2 lomos de burro que era para no agarrarlo, porque sí, si lo agarrabas. Sí. Pero bueno, por eso te digo, esto se hace tranquilamente con obra pública municipal. No es tan costoso. Hay que tener la decisión y hay que hacerlo. Exacto. Las dos cosas, decisión y hacerlo. Bueno, sacarse menos fotos, hay que sacarse menos fotos en la obra pública y hacer las cosas. En su momento trascendió, fíjate, y hablando de tránsito, que para mí fue una mejora y que aplaudo eso, no sé si estás de acuerdo, las rotonditas de los ingresos a Balcarce, Sí. a Belomo y a Colombo y a Diamante, no se hicieron de material en su momento porque había distanciamiento entre 2 funcionarios municipales. Sí. O sea, ahora se hace como corresponde, pero en su momento se pusieron bloques de... Sí. Lo que pasa es que hay que mantenerlas también. Además. Hay que mantenerlo. Vos tenés, por ejemplo, toda la bicisenda de la avenida Fabrés García. Está destruida. Sí, bueno, y la de Centenario. Y la de Centenario lo mismo, están destruidas. O sea, es como todo. Hay que hacerlo, pero hay que mantenerlo. Exacto. Y no es tan costoso. No. Pasa que tampoco se controla a la gente. Y también hay que tener, exactamente, también tenés que tener por parte del municipio, ya que usan tanto las redes sociales, que tiene tanta gente disponible para eso, hay que tener un plan de educación. Como en todo, hay que comunicar y educar a la gente para que se cuiden las cosas. La avenida, te repito, Fabrés García, la señalización no existe prácticamente. No. Lo mismo. Y lo mismo pasa en Centenario, lo mismo pasa en Juan Manuel de Rosas. Es clave el mantenimiento. Hay chicos que nacieron en Bolívar que no han visto jamás un semáforo. No, y parece que no, pero uno acostumbrado a andar en una ciudad sin semáforo. Cuando vas a una ciudad que hay semáforo, muchas veces te lo pasas claro. Me pasa, o sea, yo viajo mucho a Buenos Aires y realmente ahí tenés semáforo en todas las esquinas prácticamente, pero bueno, acá no es nada. El plan, el convenio, si realmente no hubiese sido un convenio con fines electorales y se hubiese llevado adelante, es un muy buen convenio. Es un muy buen convenio. Estaba previendo la obligación de los semáforos. Claro, creo que empezaba con la resolución 179 del año 2022 del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y era un muy buen convenio. Aparte estaba bastante bien armado porque era por etapas, se instalaba un semáforo, había pruebas piloto y después otra etapa que después podemos discutir si va en una esquina o en otra, podemos ponernos de acuerdo o no, pero era necesario. Seguro. Era necesario. No se hizo nada. Nosotros hasta pedimos qué hicieron. Primero si los recibieron a los 15 millones de pesos. Como adelante. Imagínate que hoy con 15 millones de pesos no hacen absolutamente nada. Y después, primero si los recibieron. Y si los recibieron, ¿qué hicieron con los 15 millones de pesos? El convenio quedó en la nada. No fue el único tema que tocaste en el Consejo Deliberante. Prácticamente la primera parte de la sesión fue tuya. Sí, volví a tocar el famoso tema vial. Creo que lamentablemente con las condiciones climáticas que sufrió Bolívar en el mes de marzo mostraron lo que es el parque vial y la importancia que el municipio le da al tema del vial. Más allá del cobro de la tasa, hemos pedido infinidad de pedidos de informe, jamás te lo responden. Nosotros queremos saber el mínimo del inventario porque te dicen sí, tienen 3 máquinas, 4 máquinas, 5 máquinas, te responden. La cantidad de kilómetros que según ellos hacen por mes, la cantidad de litros de combustible que gastan, no te contestan, realmente no te contestan. Creo que es preocupante el tema. Bolívar va a sufrir económicamente mucho la situación climática que tuvimos y que va a repercutir en la producción. Y que tenemos todavía. Y que tenemos y estamos entrando en el invierno. Ojalá dure esto para que siga ocurriendo el agua. Sean todos estos días hermosos que tenemos para que no venga más agua. El jueves pasado estuvimos en un establecimiento educativo, fuimos hasta la 14. Realmente es preocupante también la situación de la educación, producto de los caminos rurales. Tiene una matrícula de 72 alumnos, ese día había 6. Y así, o sea, tienen que entender que el tema del vial repercute no solamente en la producción, en la educación, en la salud, en la gente que vive en el campo.
Otro tema que también en el día de ayer presentamos fue el tema de todo lo que es boletines oficiales. Lamentablemente entras a la página web de la municipalidad y el último boletín oficial es del 29 de noviembre del 2024. 4 meses atrasado está. Diciembre, enero, febrero y marzo, más los días que van del mes de abril. El 2113 es el último decreto que está subido. Claramente eso no está bien. Cualquier ciudadano tiene libre acceso a la información pública. Creo que es una forma de gestionar mejor, de poder llegar al vecino, que el vecino se interiorice. Libre acceso a la información pública es una ordenanza de 2010, creo que la 2078. Lamentablemente seguimos sin tener ese tipo de información. Y después también se presentó un pedido que está relacionado con la aprobación de la fiscal impositiva del artículo 143 de la ordenanza fiscal vigente. Cuando se aprobó la fiscal impositiva 2025, allá por el mes de diciembre, se aprobó por la mayoría Y hay un artículo del 143 que está relacionado con la tasa de seguridad e higiene, que cuando vos presentás la declaración jurada, el contribuyente que la presenta, bueno, toda la información para poder sacar el hecho imponible y la obligación tributaria, y además se le agregó que tiene que obligatoriamente presentar una serie de documentación. Declaración jurada de ingresos brutos, declaración jurada de IVA, formulario 931, que también está relacionado con ARCA, constancias de inscripción en ingresos brutos, constancias de inscripción en IVA. Bueno, consideramos que esto es abusivo porque la obligatoriedad de duplicar la información creemos que no es adecuado. Una declaración jurada claramente es un documento donde la información que se vuelca es correcta y veraz, con lo cual. Y además el municipio tiene otros mecanismos para, si el contribuyente, no sé, falsea la información, pone datos erróneos, aplicando multas, intereses, etc. Entonces, pedimos la derogación del párrafo del artículo 143, a partir de donde dice que obligatoriamente la declaración jurada tiene que estar acompañada de cierta documentación, que eso fue la que te cité hace unos minutos. Ingresó el cierre del ejercicio. Ingresó el cierre del ejercicio en el día de ayer. La semana pasada, creo que el jueves, recibimos toda la información. Obviamente que esto va a un trabajo en comisiones, donde se van a pedir un montón de otra información que no entregaron. Y bueno, también vamos a necesitar la respuesta al montón de pedidos de informe que se hicieron durante el año 2024. Seguramente el ejercicio se va a tratar en la próxima sesión, que es en el mes de mayo. Bueno, vos la tenés a Karina o tenés a Andrés, o sea, ustedes medianamente se las rebuscan para entre los tres, más el acompañamiento del resto, que bueno, Emilia tiene ya experiencia en eso, Luciano también, o sea, no tiene mayormente dificultades para revisar eso, si por ahí está un poco más complicado a lo más o todo lo demás. Sí, a ver, yo cuando no era concejal, muchísimos años colaboré con José Gabriel, con María Emilia, y bueno, un tema que además forma parte de un poco de mi experiencia en tantos años de trabajo que tengo. Y sí, es un tema muy lindo, a mí me gusta mucho. Inclusive el fin de semana ya estuve viendo un montón de números, porque ayer en la sesión de ayer, sobre todo con el tema del vial, puse de manifiesto los números en cuanto a recaudación y a gasto. Y la famosa tasa vial, esa famosa tasa del año 89, que tanto nombramos y que poco hace el municipio por ella. Entonces, sí, estuvimos viendo algunos números, yo ya he estado viendo algunos números, y es un trabajo que lo hacemos en equipo, como todo, cada uno aporta lo suyo, más allá de la profesión que por ahí tenemos, somos 3 contadores dentro del bloque, pero a ver, en obras públicas Luciano sabe un montón, Marichu lo mismo, en otros temas, María Emilia en la parte social lo conoce muchísimo mejor que los 3 contadores. Es un trabajo en equipo como tiene que ser la gestión. Nosotros del Consejo Deliberante, y yo particularmente creo en el trabajo en equipo. Soy un convencido de la vida que solo una persona no lo puede hacer. ¿Va a ser un tratamiento distinto, entendés, del cierre, Diego? Porque posiblemente el 2024 haya sido el año más inflacionario de los que tengamos memoria del 2000 para acá. Entonces, esos desajustes en lo inflacionario se van a ver en el cierre cuando uno
observa un presupuesto que no existió y estás analizando el cierre de un presupuesto que no existió. O sea, mucha gente no se acuerda de que no hubo presupuesto 2024 Claro. y se está analizando el cierre de un año sin presupuesto. Creo que es inédito en el Partido Bolívar del 83 a la fecha. Sí, seguramente. Y nosotros tenemos hasta la opinión de la parte de alguna que otro abogado que la famosa fiscal impositiva 2024 es discutible al no tener presupuesto. Claro. Es discutible. Pero bueno, acá hay que tener en claro que el año pasado, es cierto, no hubo presupuesto, se ejecutó o se siguió ejecutando el presupuesto 2023, pero la recaudación fue del 2024. La recaudación estuvo acorde y atada a la fiscal impositiva 2024. Un año hiperinflacionario. Sí, el 2023 fue un poco más todavía. Claro. El 2023 fue 211%, punta a punta, enero o diciembre. El año pasado, si mal no recuerdo, fue 118. La inflación de enero del 24 a diciembre del 24 fue 118. Vino bajando, pero fue altísima la inflación. Sí. Pero la recaudación que tuvo el municipio fue la recaudación atada a la famosa fiscal impositiva 2024, que tuvo aumento estrepitoso, por ejemplo, de la famosa tasa vial. Aquella discutida tasa vial, sí, también, que no muchos recuerdan, con un mayor contribuyente de la Libertad Avanza. De la Libertad Avanza. Que hubo una sesión que no fue el concejal y fue el mayor contribuyente. Exactamente. En otro bloque. Sí. Se terminó aprobando en enero del 2024. Claro. Con lo cual hizo que las tasas del mes de enero, sobre todo la vial que vence en enero, el ABL, se prorrogaran hacia fines de enero, primeros días de febrero. No sé si te acuerdas. Sí. Pero bueno, recaudaron bien. Es lo que ayer dije en el consejo. La recaudación no fue mala. Es cierto que hay productores que no pagan, es cierto. Es cierto también que hay productores que están en litigio con el municipio. Pero la recaudación no fue mala. Bolívar, porque la recaudación de cualquier campo anualizada es muchísima plata para cualquier ciudadano de a pie. ¿Sabes por qué mucha gente paga? Porque es muy atractiva la bonificación. Claro. El 30% que hoy tiene la bonificación a la tasa vial, hasta el año 2023 era del 15%. Claro. Era 10, 15, pasó al 30%. Entonces es muy tentadora. ¿Me entendés? Entonces la gente la paga. Claro. Mucha gente paga, aún con escasa, nula contraprestación de servicio. Claro. Que es lo que hay que entender también, lo que es una tasa. Y lamentablemente el municipio dice que no, que tiene incobrabilidad, que la debe tener, seguramente la debe tener. Pero que cobró y cobró bien, cobró bien. El año pasado, así te hago dos números concretos, 3.094 millones fue la recaudación entre la tasa vial del ejercicio, la tasa vial de ejercicio anteriores y el fondo compensador. Y al mismo tiempo el gasto fue de 1.035. Claramente está muy abajo del 40% en el cumplimiento de la famosa 584/89. Entonces, cuando terminan de analizar los números, nos están faltando 1.439 millones de pesos que deberían haber ido al vial para completar el 80%. ¿Dónde fueron? El municipio sabrá, claramente, a otras partidas presupuestarias. El otro día veía algún posteo de coco criado y yo tengo una foto por ahí que me pasó Raúl Wall del parque vial que le dejó Grecia-Artúa a Carretero. Los caminos rurales siguen siendo los mismos. La misma cantidad. Es más, por ahí algunos con esto de que se alquilan los campos se han cerrado. Se cierran, ¿no? Te ponen una tranjerita o un alambre. Hacerle frente, si uno ve la foto de uno, ¿no? Del 83, ve la foto del 2011 y ve la foto que por ahí uno maliciosamente puede pensar, bueno, no, pero porque es política. Digo, es una foto muy inferior en cuanto a cantidad de cualquier tipo de material para atacar yo creo que tiene la tasa vial o la red vial. Claramente, para poder empezar a mejorar el sistema de los caminos rurales y la tasa vial, claramente hay que empezar por el tema maquinaria. Un plan para compra de maquinaria, si no hay. Es una de las cosas que estamos pidiendo, que ya pedimos, creo que lo solicitamos allá por el mes de agosto del 24, nunca respondieron. Con ese ahorro que vos decís, se aplicó más o menos a número, el 23, 24, 25, 26, se aplicó de lo recaudado a lo aplicado en red vial. 33,50%. Bueno, ese otro ahorro, ¿para cuánto alcanza en cuanto a cantidad de maquinarias?
Hoy por publica. leasing, porque Sí, sí. hay muchas chances de Y comprar, no solamente a ver, el dinero todo. te hago un número que hoy se lo dice a una persona. 1.440 millones de pesos son los que faltaron aplicarle al vial para cumplir la ordenanza. Bien, si eso lo dividís por el tipo de cambio dólar oficial hoy, vendedor, que está aproximadamente en 1.096, 1.097, eso te debe dar 1.310.000 dólares. Hoy me pasaron el precio de una máquina, 275.000 dólares. Te alcanza para comprar casi 5 máquinas. Claro. Ese es el número más o menos que... Después, 275.000 dólares, un tipo de máquina. Habrá máquinas más baratas, esas son máquinas 0 kilómetros, digamos. Podés comprar máquinas usadas buenas, con lo cual vas a comprar más cantidad, o máquinas de menor valor, vas a comprar más cantidad de máquinas. Y con leasing no necesitas... Bueno, o sea, yo te hice un cálculo así para ir a comprar de contado, poner una cosa así. Pero hay, o sea, vuelvo a lo mismo. Plata hay, plata hubo, y mal no se recaudó. El tema es que no se aplica donde se tiene que aplicar. ¿Imaginas que va a cambiar algo en Vial con el cambio de director y la salida de Rojas? La verdad no. Ojalá esté equivocado. ¿Se mejoró con Rojas, a tu criterio? De un tipo que te puede gustar la cara o no, los modos o no, pero el tipo conocía por lo menos de maquinaria, no sé si... Sí, conocía. El tema es que las decisiones no las toma él. Claro. El por ahí la decisión la toma una persona que no está capacitada para tomar ese tipo de decisiones. Para mí no comparto. Hay dos secretarías que se disolvieron en la famosa reorganización administrativa, que son la Secretaría de Obras Públicas y la Secretaría de Producción. Para mí fue un error. Entonces, Rojas sabía mucho de maquinaria, sí, pero tomaba todas las decisiones, contaba con todos los elementos adecuados para tomar decisiones, llámese maquinaria, gasoil, dinero. Disponía él. Entonces, a veces te encontrás con que vos querés hacer mucho, pero para poder hacer mucho tenés que tener los elementos. Y lamentablemente el parque vial cada vez es menor. Por eso queremos que nos digan a ver qué tienen. Que se sinceren, que digan qué tienen. Tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto. Lamentablemente no sabemos. Tenemos fotos, miles. Comentarios de productores, muchísimos. ¿Cuántas alcantarillas se rompieron con todo este problema que hubo del agua? Eso es falta de mantenimiento. ¿Cuántos canales no estaban limpios y rebalsaron producto de todo el agua que viene? Vos tenés el canal acá nomás en la planta urbana. Hace un rato hablábamos del 16 por 16. El canal de la 25 de mayo, entre la estación de trenes y Villadamante, lo limpiaron. Todavía está, los montones de totora y tierra que sacaron todavía están amontonadas ahí. De la estación de trenes hacia Avenida Belomo, sigue igual. Hay totoras que superan el nivel del piso en 1 metro. Lo mismo el canal que cruza la ruta 226, donde estaba la fábrica de zapatos, la estación de servicio. Lo limpiaron cuando ya era tarde. Entonces eso es falta de mantenimiento. Vos podés tener una persona que tenga las mejores intenciones para llevar adelante todo, pero necesitas maquinarias, gasoil, gente, dinero. Vuelvo a lo mismo. La plata que se recauda del vial va a parar a otras partidas presupuestarias, no va al vial. Claramente, los últimos 5 o 6 años lo vienen reflejando en el número final.